estamos en el sillón con Ariel Matus. Por sugerencia de él, vamos a llamarlo músico docente. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Ariel, la idea un poco del programa es dar a conocer a los personajes, por así decirlo, de la cultura local. Algo estuvimos hablando un poquito recién y sé que sos recién llegado. Seguramente hay muchas personas que todavía no te conocen, no te tienen identificado. Hay muchos que sí. Cuando yo les decía voy a entrevistar a Ariel Matus, muchos decían, sí, ¿no? Como diciendo, lo conozco, tengo referencias. Así que la idea un poco del programa es que nos cuentes a todos un poco de tu vida y de tu amor por la música. Sí, bueno, en realidad como muchos adolescentes comenzó en esa etapa, ¿no? Armando bandas, en la secundaria. ¿En dónde? En Río Turbio, de donde yo soy nacido. Hasta que, bueno, en un punto ya saliendo de la secundaria, trabajaba en una empresa constructora haciendo acueductos. Y bueno, estaba todo el día con el martillo neumático, metido en una zanja de 2 metros, hasta que en un momento, bueno, mi madre me dice, bueno, te tengo 2 opciones, ¿te vas a estudiar o te vas a estudiar? Así que opté por la primera y bueno, me fui a estudiar música. ¿A dónde? Estaba estudiando, primero rendí examen en La Rioja, capital, y bueno, no me llevé muy bien con el clima, calcula que venía de acá de estar en 5 o 6 grados. Cuando llegué a La Rioja, la capital, a las 2 de la tarde, en marzo, no me acuerdo bien qué día, pero bueno, me sorprendieron ahí 45 grados y no me pude acostumbrar. Así que bueno, fui a conocer otros lugares, fui a un pueblito hermoso donde viví 10 años, que se llama Sañogasta, que queda muy cerquita de la segunda ciudad más poblada de La Rioja, que es Chilecito. Y paseando me encuentro con un alumno que yo había tenido de batería acá, que se había ido a vivir y bueno, fue allá con sus padres. Y me dice, mira, el mismo profesorado donde vos rendiste abre el examen de ingreso ahora el próximo mes. Así que vi que la geografía en ese lugar era distinta, uno acostumbrado a las montañas, porque nacido en Río Turbio. Entonces me gustó la idea, dije, bueno, vamos a probar de nuevo. El clima era distinto incluso, a pesar de estar en la misma provincia. Y dije, bueno, vamos a probar. Me presenté, me inscribí, me presenté. Rendimos el examen de ingreso 9 postulantes y quedamos 2 para empezar a cursar el primer año. ¿De qué carrera? Profesor de artes en música. Y bueno, comenzamos a cursar 2 y terminamos esos 2. Imagino que se llevaban bien. Sí, hasta cuando no nos llevábamos bien, nos llevábamos bien. Por obligación. Sí. Así que bueno, ahí como que bueno, ya retomé el estudio ya en serio. Antes yo tocaba batería, algo de percusión. Y bueno, cuando empecé a cursar el profesorado teníamos 2 opciones, una guitarra clásica y contemporánea y piano. El que elegía piano tenía como instrumento complementario guitarra y viceversa, el que comenzaba guitarra clásica y contemporánea y vimos todo esto tenía como materia piano complementario. Eligieron una cada uno, imagino. No, los 2 guitarras. Los dos guitarras. Porque ya tenían el dúo, si no. Sí, bueno, y era por obligación, hacíamos dúo en toda la materia y en todas las prácticas instrumentales. Así que bueno, ahí empecé con el estudio ya formal, digamos, de la guitarra y empecé a hacer mis primeras armas con la dirección coral. Con una profesora que realmente nos dejó una huella así profunda por el amor que tenía al canto y lógico, bueno, a toda la actividad coral en sí. Así que cuando ya estuve instalado ahí, empecé a viajar a San Juan, a la Universidad Católica de Cuyo, a seguir perfeccionarme en dirección coral. Así que bueno, de ahí empezaron a salir pequeños ensambles, después preparar los coros para nuestros exámenes de la carrera, de las materias que teníamos, que en principio era técnica vocal y canto, dirección coral 1, dirección y repertorio
coral 2 teníamos también, y después, bueno, otras materias donde nosotros teníamos que escribir, no sé, determinados para, por ejemplo, había una materia donde escribíamos mucho arreglo que era composición y contrapunto. Así que escribíamos los arreglos y después lógicamente los teníamos que presentar, y generalmente yo escribía arreglos corales. Así que bueno, ahí ese fue como una rama de la música en la que me dediqué mucho. Pero bueno, por otro lado tenía la parte instrumental, que si bien, bueno, tocaba música clásica, bueno, muy de conservatorio, sí, ¿no? Sí, muy académica, muy estructurado, pero bueno, encontraba que no era mi instrumento la guitarra. Así que en un momento, bueno, tenía una profesora a la que yo quiero mucho, que es Dora Heise, que es una alemana, que vino a vivir a Argentina con su esposo, que era profesor de piano, y ella era violonchelista y profesora de violonchelo docente. Entonces dije, bueno, es el violonchelo o el bandoneón. Y en un momento me encuentro en una reunión familiar. Bueno, mi cuñada me dice, mira, tengo los bandoneones que eran de mi papá. Y me dice, ¿por qué no te llevas uno? Aprendés y después le enseñás a alguno de los nenes para que quede esto en la familia. Así que bueno, me facilitó un bandoneón, y cuando armé el primer acorde y toqué el primer acorde con ese bandoneón, dije, este es. Y él era bandoneonista, ¿estaba en alguna orquesta, algo? ¿O era no, él era empleado de ICRT, ICF en ese momento, jubilado, y tocaba por hobby. Tenía su bandoneón y tocaba como, bueno, hay un fenómeno en el noroeste de la provincia de La Rioja, donde hay cualquier cantidad de bandoneonistas, todos por supuesto aficionados que tocaban porque había dejado un tío o un familiar, había dejado el bandoneón en la familia, y con eso amenizaban las reuniones familiares. Claro, porque no es un instrumento muy común. Sí, salvo en ¿no? Buenos Aires, sí, o en el litoral, donde también se lo utiliza para tocar folclore, sí, es poco común. Así que bueno, comencé como podía, porque en esos lugares no hay profesor de bandoneón, y los que habían tocaban folclore, pero no leían música. Y yo ya sabía que quería tocar tango, pero necesitaba a alguien que me pudiera dar material. Así que ahí fue que empecé a viajar a Córdoba. Ahí encontré a mi primer profe de bandoneón, que es quien hoy dirige la orquesta de tango de la red de escuelas de música de Medellín, en Colombia, que es cordobés y bueno, está viviendo allá en Colombia. Y bueno, con él empecé a tomar mis primeras clases, y a pesar de que yo ya tocaba, fue como a partir de ahí hacer un borrón y cuenta nueva y comenzar, digamos, un poco más encaminado, ¿no? Antes iba caminando, pero iba caminando por la arena, y a partir de que comencé a estudiar con un profesor, es como que caminaba el mismo camino pero por la vereda. Esa fue otra cosa, fue como que se me abrió el panorama. Más allá de las diferencias físicas, obviamente, del bandoneón a la guitarra, sí. ¿Cómo es ese primer encuentro con el instrumento? Porque ya es esto, ¿no? Otra manera de tocar, ya depende de otras cosas, ¿no? El tema del fuelle y el sonido y cómo encuentro la nota. Y el instrumento es un instrumento bastante particular, porque no tiene la lógica que puede tener una guitarra o un piano, donde uno tiene un do, después un do sostenido, un re sostenido. Acá están todas las notas mezcladas, porque bueno, fue la evolución del instrumento, se dio a lo largo de 100 y pico de años, donde fueron agregando notas, y que da la casualidad, digamos, que nosotros lo tenemos adoptado como un instrumento muy argentino, muy nuestro, pero en realidad es un instrumento alemán, pero que sí, muchas de las cuestiones del instrumento organológicas fueron a pedido hechas por la gente que tocaba tango en la década del 20, 30, 40. Claro, pues las polcas, ¿no? Las polcas no son con... Esas son, no sé, bueno, si son alemanas. Un acordeón, sí, ¿no? Pero bueno, es música europea. Y bueno, y más o menos así quedó conformado el instrumento, y claro, tiene su complejidad, porque cuando vos abrís suena una nota, y cuando cerrás suena otra nota. Vos tenés un teclado izquierdo que es completamente distinto al teclado derecho, y bueno, y así, viste, va cambiando todo. Pero bueno, fue eso, ¿no? Fue el sentirme como algo, sentirlo como algo mío. Fue el primer abrir y cerrar, sí. Y dijiste, soy uno con el bandoneón. Esto es, sí.
¿Y quedó un poco atrás la guitarra? ¿O seguí tocando, ¿no? Seguí tocando, pero bueno, después a la final terminó siendo prácticamente un recurso didáctico, porque bueno, como te decía, soy docente y por ahí a veces he trabajado en escuelas, en distintos niveles de la educación en la provincia. Porque vos me dijiste que empezaste tocando, que te habías encontrado con un alumno de batería, que tocabas percusión. Mi primer instrumento fue la batería. Fue la batería, pero eso fue, imagino que te llevaron, bueno, a tocar un instrumento, como por ahí uno acerca a su hijo a tocar guitarra, ¿y eso fue una iniciativa propia de yo quiero tocar? En realidad fue algo que salió de todo, digamos, nosotros siempre éramos de seguir a las bandas y le hacíamos el aguante, como decíamos, en moverle los equipos, íbamos a los ensayos y en esos parates que tenían de los ensayos se me daba por agarrar la batería y en un momento se acercó un baterista y me empezó a pasar algunos jeites, ritmos y demás y bueno, así fue que... ¿Qué edad tenías? Y creo que unos 14, 15 más o menos. ¿Y qué escuchabas en esa época? Heavy metal. Éramos heavy metal, sí. Y bueno, y después, bueno, lo que charlábamos, y viniéndonos mucho más acá adelante, ¿no? Que es lo que vemos por ahí, veo de los chicos yo soy rioturbiense, nací ahí, me crié ahí, fui a estudiar y volví. Cuando vuelvo, empezamos con mi esposa, que es también profesora de música y profesora de piano. ¿Ella es de Turbio o de La Rioja? Ella es de La Rioja. Nos conocimos cursando el profesorado. ¿Eran los únicos dos que estaban? Hace 14 años, no. No. Si no era mucho. No, ya era demasiado, sí. Y bueno, y con ella empezamos a enseñarles a tocar el tango a un par de chicos, alumnos particulares. Y después empezamos a ver que venían más chicos, y más chicos, y más chicos, y más chicos. Y veíamos que los chicos, estos chicos que venían, no tenían por ahí el prejuicio que teníamos nosotros, gente de nuestra generación en su momento, de decir, bueno, lo que charlábamos, ¿no? Hace un ratito, que decía por ahí el que escuchaba heavy metal y no escuchaba Soda Stereo. Por ahí el que escuchaba Soda Stereo no escuchaba Los Redondos y esas cosas, ¿no? Y los chicos de hoy tienen esa apertura que hace que sea todo como mucho más amable al momento del proceso educativo, que tienen una apertura total, te escuchan, no sé, Vivaldi, te escuchan Megadeth y te escuchan Leopoldo Federico. Entonces, pero como no tienen miedo a investigar, ¿no? O sea, sí, investigan, sí. Le gusta, no le gusta, lo toman, lo dejan, pero están abiertos a todo. Y llegaste, entonces empezaste a enseñar a chicos, te diste cuenta que había potencial, ¿no? Porque imagino que una cosa es enseñar y otra cosa es decir, bueno, este chico tiene oído, le gusta, persevera. ¿Empezaron a surgir otras cosas con esos chicos? Sí. Bueno, ya de estos a la vuelta, cuando vuelvo en el 2008 a Río Turbio, me encuentro como que estábamos en el llano, estaba todo para hacer. Entonces, mi último trabajo en el profesorado, que fue mi trabajo final, fue sobre culturas originarias e instrumentos, culturas originarias y los instrumentos andinos. Donde, hice un trabajo final sobre eso y, ese trabajo me llevó a aprender a tocarlos y a construirlos. Y cuando llego, me estaban esperando ya algunos amigos, que hacía muchísimos años que no nos veíamos, en un proyecto que era de la Secretaría de Cultura de Nación, que son dentro del programa de orquestas infanto-juveniles, una orquesta juvenil, orquesta infanto-juvenil de instrumentos latinoamericanos. Así que empecé a trabajar ahí. Y ahí empecé a conocer bien los chicos y cuáles eran sus aspiraciones y sus inquietudes. ¿Eran chicos que iban a un conservatorio o talleres independientes? El proyecto era muy lindo porque funcionaba en una escuela y tenía como principal objetivo acercar a los chicos, acercarlos a su primer contacto con la música. Y en este caso con música latinoamericana, argentina y latinoamericana. Y habían instrumentos como toda la parte de aerófonos andinos, que nasicus, ántaras, moxeños, después la parte de percusión, toda la percusión latina, en la parte de cuerdas teníamos toda la parte de charangos ronrocos, guitarras, después aparecieron algunos violines, y eso fue un proyecto que realmente nos marcó porque era la primera vez que se hacía y éramos
músicos, docentes, que nos fuimos y volvimos casualmente para trabajar con todo esto que eran esto que estaba surgiendo, que eran los programas de orquestas infantos juveniles. Bien, vamos a hacer un pequeño, porque es una charla más interesante y extensa, vamos a hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño receso, en un ratito nos volvemos a encontrar acá en el sillón.